Hola, les habla Fran Alvarado del Grupo Metafísico Caracas, en esta transmisión conjunta del Grupo Metafísico Caracas con Metafísica Puerto La Cruz. Muy pronto estaremos personalmente viéndonos las caras nuestros amigos de Metafísica Puerto La Cruz. Es importante el día de hoy es 15 de octubre, Teresa de Ávila. Esa mujer que tuvo su ser interno despierto, donde expresaba los 7 aspectos de la vida una, donde demostraba con cada acto que realizaba, mostrar lo despierta que estaba Santa Teresa. Vamos de una ya con la presentación para hablar un poco más de Teresa de Ávila o Teresa de Jesús. De las dos maneras la podemos encontrar en la historia. Teresa de Ávila, facilitador Fran Alvarado, los escritos de Rubén Cedeño. Aquí nos vamos a ubicar en la España, y esto que vemos resaltado en amarillo acá en el centro de España, y tenemos Europa, la península ibérica, en naranja tenemos España. Aquí tenemos la ubicación donde está Ávila. Aquí lo vemos el detalle, y aquí vemos un aspecto de las murallas de la ciudad, que son las murallas mejor conservadas de Europa, de la Edad Media. Aquí vemos al detalle parte de las murallas, la catedral de Ávila, y comenzamos a hablar de Teresa de Ávila. Teresa de Ahumada y Cepeda nació en la ciudad de Ávila, España, un día miércoles 28 de marzo de 1515 a las 5:30 de la mañana, en el lugar donde hoy se alza el templo que la venera, hija de los nobles Alonso Sánchez de Cepeda y Beatriz Dávila Ahumada. Bueno, aquí vemos la ciudad y ese sabor medieval que todavía conserva la ciudad de Ávila. Y en este lugar nació Teresa de Ávila. Ahorita es una iglesia y un museo. Actualmente el lugar de nacimiento está convertido en una iglesia y un museo, hija preclara del maestro Saint Germain, a quien reverenció por darle su vida debido a una extraordinaria curación que le hiciera, donde la salvó de la muerte y fue el espíritu envolvente de toda su obra. Teresa de Ávila le pedía mucho al maestro Saint Germain, como San José, como ella lo llamaba, San Joseph. Y ella estuvo muy enferma, y fue tal su devoción a San José, a ese amor que le tuvo, ese pedirle desde lo más profundo de su ser curarse, pero curarse para ponerse al servicio de Dios, para hacer una obra, no para dormirse en los laureles, no, para hacer una obra que perdura actualmente. Ese lugar es mágico. El lugar donde ella nació, no me lo crean, de venir, de repente estamos en el lugar y sentimos
un olor a rosas, un olor a flores frescas, y el lugar cerrado tipo museo. ¿De dónde viene el olor a rosas? Viene el olor de rosas de la santidad de Teresa. Vamos a ver otra foto de la fachada de la iglesia donde se encontraba la casa de Santa Teresa. Entrando en el siglo XVII, 100 años desde el nacimiento de Teresa, los restos del edificio fueron comprados por los carmelitas, que levantaron la iglesia y el convento de Santa Teresa de Jesús, situado sobre la casa natal de la santa en la plaza del mismo nombre. El estilo de la iglesia es barroco. Aquí vemos el interior, tiene la orientación de la iglesia, la precisa para que la zona del presbiterio coincida con las habitaciones de la santa. Y entonces aquí vemos ese altar barroco lleno de tantos detalles, hecho con tanto celo, con tanto amor, para honrar la memoria de Teresa. Y en la habitación donde nació Teresa está convertida en capilla barroca, toda llena por el resplandor de una imagen tallada por Gregorio Hernández, que representa a Santa Teresa de rodillas rezando en actitud estática. Aquí la vemos, su mano en el pecho, la otra mano abierta, adorando a la presencia de la vida. En esta capilla se siente un olor a flores diversas que impregna decididamente el ambiente, cuyo origen nadie se explica. Pareciera que los aromas de flores del mundo se concentraran aquí para ahogarnos en santidad. No solamente pasa allí en Ávila, aquí en la ciudad de Caracas hay un templo dedicado a Santa Teresa. Y el lugar donde está la imagen de la santa y la reliquia, uno de los huesitos de la mano, está allí como reliquia. En ese lugar a veces uno se para y le llega el olor a flores. Y no hay flores, al igual que en Ávila, no hay flores cerca, pero el olor llega. Es como un toque de Teresa para decir, estoy aquí, aquí está mi radiación. Teresa desde muy pequeña tenía la predilección hacia la vida de los santos. Con su hermano Rodrigo empezaba a jugar, impregnada por el pensamiento de la eternidad. Admiraban las victorias de los santos. Ellos querían convertirse en santos y gozar de Dios para siempre, para siempre. Era una de las maneras en que ellos deseaban estar ante la presencia de Dios. Y hay un lugar que ya se los voy a mostrar, una huerta, donde nos dice lo siguiente. En una huerta que había en casa, procurábamos como podíamos hacer ermitas, poniendo unas piedrecitas que luego se nos caían, y así no hallábamos remedio en nada para nuestro deseo. Hacía limosna como podía, y podía poco. Procuraba soledad para rezar mis devociones, que eran hartas. En especial el rosario gustaba mucho cuando jugaba con otras niñas a hacer monasterio, como que éramos monjas, y yo, me parece, deseaba serlo. Esto lo escribe Teresa
en sus memorias de ese deseo de estar ante la divinidad. Ya el deseo de ser monja desde pequeña lo llevaba. Jugaba haciendo ermitas, que era la abadesa de un monasterio. Ella organizaba desde niña. Tenía este gran poder de organizar, de hacer las cosas como debía. Allí, el museo dedicado a ella, hay un lugar donde pusieron unas estatuas de ella niña y de su hermano Rodrigo haciendo ermitas. Ese lugar se los muestro a continuación. Aquí estoy yo cuando visité ese museo, y en este lugar, aquí se ve Teresa, aquí se ve el hermano, con piedrecillas haciendo iglesias. Aquí vemos en ese museo cómo era una celda de una carmelita, abovedada, cama muy sencilla, sin mucho adorno. Y aquí hay una historia que a mí me encanta. Aquí vemos a su tío y aquí vemos a Teresa y a Rodrigo. Y nos dice Rubén, Teresa y su hermano consideraban que los mártires habían comprado la gloria a un precio muy bajo y resolvieron partir al país de los moros, con la esperanza de morir por la fe. Así pues, partieron de su casa a escondidas, rogando a Dios que les permitiese dar la vida por Cristo. Pero en Adaja se toparon con su tío Francisco, quien los devolvió a brazos de su afligida madre. Cuando ésta los reprendió, Rodrigo le echó la culpa a su hermana, que era por culpa de Teresa que él había hecho eso. Aquí vemos este vitral donde recrea ese momento en que los encuentra el tío en Adaja. Aquí se hizo en el lugar del encuentro, aquí vemos al fondo Ávila, y en este lugar donde se consiguen con su tío han levantado este monumento con 4 columnas y una cruz en el centro. Aquí estoy yo en ese monumento, y aquí está la Catedral de Ávila. La Catedral de Ávila tiene que ver con la historia de Santa Teresa. ¿Por qué? Porque allí cuando ella pierde a su madre en el otoño de 1528, tiene 12 años, una niña, y ante una imagen de Nuestra Señora de la Caridad que se venera en la iglesia de San Lázaro, que actualmente esa estatua está en la catedral, ella le dice a la Virgen que de ahora en adelante ella será su madre. Pero vamos a escucharlo con las propias palabras de Teresa. Cuando murió mi madre quedé yo de edad de 12 años, poco menos. Como yo comencé a entender lo que había perdido, afligida fuime a una imagen de Nuestra Señora y supliquéla fuese mi madre, con muchas lágrimas. Paréceme que aunque se hizo con simpleza, que me ha valido, porque conocidamente he hallado en esta Virgen soberana, en cuanto me ha encomendado a ella, y sin fin me ha tocado así. Lo que ella le pedía a la madre se lo concedía. Era el amor, era la devoción de tener a una madre
de tener a una madre. Y qué mejor que al perder la suya, tomase el puesto la Madre de Dios. Y en el monasterio de la Encarnación, aquí se presenta Teresa. Ese monasterio fue inaugurado el 4 de abril de 1515. Casualmente es el día que se bautizó Teresa. En ese convento, el 3 de noviembre de 1534, a los 19 años, entra a la vida religiosa. Y luego va a regresar a los 30 años como priora de ese convento. En el convento de la Encarnación sucedieron muchas cosas. Aquí es donde ella planifica toda la reforma de las reglas de las carmelitas, consistiendo en volver a la austeridad, a la pobreza total, auténtica clausura de la primitiva congregación carmelita. Porque cuando en tiempos de Santa Teresa estaba las monjas tenían una vida muy disipada, recibían visita, tenían servicio que les atendiera en la celda. Pasaban muchas cosas que no estaban en una vida monacal, en una vida de contemplación, en una vida de adoración, unas monjas de clausura. No, allí cada quien hacía, porque como eran hijas de familia de buena posición económica, querían hacer un poco de todo. Y las cosas no debían ser de esa manera. De lo cual Teresa nunca estuvo de acuerdo. Y aquí vemos más de cerca este convento de la Encarnación, que fue declarado Monumento Nacional de España en 1983. Y aquí vemos una estatua, se llama la Andariega de Dios. Le vemos con un báculo de pastora, avanzando para la fundación de los conventos, para hacer que su obra llegase a muchos lugares, y llegase a tantos lugares como era necesario para la época. Y estando Teresa, que su cuerpo, después de haberse curado de la apariencia que casi la tenía inútil en una cama, montada en carreta, que esas carretas no eran muy cómodas, y esos caminos tampoco eran muy bien pavimentados. Y Teresa no le importaba. Teresa tenía un alma guerrera, un alma que deseaba despertar el ser interno de cada persona que encontrara. Le gustaba a la gente despierta, no le gustaba a la gente lela. Aquí hay, en esta imagen que vamos a ver a continuación, vemos desde las puertas del convento de la Encarnación a la ciudad de Ávila. Aquí vemos las murallas, aquí, porque el convento quedaba a las afueras de las murallas de la ciudad. Como ella anhelaba vivir las reglas de las carmelitas que se observaran en los comienzos de la orden, sin las mitigaciones concedidas por los distintos papas, decidió reformar dicha congregación
con la ayuda de Dios, llegó a fundar 16 conventos de descalzas y 14 conventos de frailes. Una bicoca, 16 conventos, con todas las condiciones adversas que podía tener esos caminos españoles en la época. De descalza y 14 de frailes. Hay una anécdota del sentido del humor de Santa Teresa cuando ella va a fundar en Duruelo un convento de frailes. Está San Juan de la Cruz y otro fraile para fundar el convento. Y cuando le dicen que ya tienen el lugar y todas las cosas y que se van a ir, el humor de Teresa era fuerte y dice que bueno, ya tenemos fraile y medio, echándole broma a San Juan de la Cruz, que era de baja estatura, pero tenía un conocimiento espiritual interno grandísimo. Sus obras, sobre todo sobre la nada, el camino de la nada, es para crear conciencia en un alma que quiere ir de camino de vuelta al Padre. Y aquí en esta foto que les traigo a continuación están unas escaleras del convento de la Encarnación, y entonces allí tiene una estatua de Santa Teresa y tienen este niño Jesús. Y allí una de las imágenes más hermosas de la vida de Santa Teresa, que cuando ella ve al niño se sorprende por ver un niño dentro de esa clausura monacal, que allá ahí no permitía llegar gente, y menos un niño, a ese lugar. Y le preguntan: ¿y tú quién eres? Y el niño le vuelve a le replicó la pregunta y le dice: ¿y quién eres tú? Teresa le dice: yo soy Teresa de Jesús. Y el niño le dice: yo soy el Jesús de Teresa. Era la presencia de Jesús niño presentándose ante la santa. Y aquí vemos la silla de la priora. Aquí está la silla de la priora. Aquí vemos el altar mayor y esta Virgen que tiene su historia con Teresa. Esta Virgen que está acá, cuando nombran priora a Teresa de la Encarnación, del convento de la Encarnación, esas monjas no querían perder todas sus cosas que ellas habían logrado, de tener servicio, que las arreglaran, que las atendieran, poder salir a visitar a sus amigas cada vez que quisieran, o sus amigas venirlas a visitar, qué sé yo qué pasaba en este convento. Y Teresa le trancaron las puertas, le trancaron todo, y ella entra por una ventana, porque esas monjas estaban locas, esas monjas estaban alborotadísimas, porque no querían que Teresa entrara en la Encarnación. Bueno, la meten por una ventana, y Teresa, muy humilde, a esta imagen la sienta en el lugar donde se sentaba la priora, y ella se sienta a los pies de esa silla y les dice que la priora va a ser la Virgen, que la priora va a ser la madre, que ellas simplemente van a obedecer. Y aquí tenemos un niño Jesús que perteneció a Teresa.
Este es el interior, uno de los pasillos de ese convento. Y esta frase me encanta. Teresa decía: la experiencia me ha demostrado que una casa llena de mujeres, Dios me libre de semejante calamidad. Y lo decía una mujer: Dios me libre de semejante calamidad. Porque donde hay un poco de mujeres juntas, que también a veces cuando están reunidos algunos hombres también sucede lo mismo, era peligroso. Pero ella era astuta y sabía cómo llegar a las personas. Y decía lo siguiente Teresa: yendo con limpia conciencia y con obediencia, nunca el Señor permite que el demonio tenga tanta mano que nos engañe de manera que pueda dañar el alma. Ante él, a quedar engañado. Santa Teresa, Fundaciones 4.2. Porque el que tiene conciencia y obediencia de la presencia, ese no se deja engañar. Ese no va a permitir que le pasen cosas negativas. Porque va a estar alerta, va a estar pendiente, va a estar lleno de esa luz que va a ser posible que advierta la adversidad antes de que ésta llegue. Y aquí estoy yo en la cocina de la Encarnación, una de las cocinas. ¿Y por qué estoy ahí? Porque aquí en esa cocina pasaban prodigios. Su compañera de semana, Isabel de Santo Domingo, la vio alguna vez arrobada con la sartén en la mano. Y dábase el caso que no quedaba en la casa más aceite que el que había en la sartén. Y haciéndose de las mismas sartén que no se derramase, se sentía contagiada con el arrobo de la madre, y con riesgo de que ambas estasiadas asidas a la sartén. Y exclamaba Teresa de Ávila: por Dios, qué inoportunidad. Decirle a Dios que era inoportuno llevarla a ese éxtasis donde ella levitaba con esa sartén y la otra para cuidar el poquito de aceite. Hacía lo imposible y también se llenaba de ese éxtasis de Santa Teresa. Aquí vemos la habitación de Teresa en la Encarnación. Como vemos, una habitación suficientemente austera, sencilla, como le gustaba a Teresa. A ella no le gustaba pedir limosna, y en cierta ocasión en que andaba de postulanta y la mandaron a una de estas casas muy principales a pedir, expresó: debería bastarnos con el Padre Nuestro. Nos morimos de hambre de oración. Y aquí tenemos a San José Parlero. ¿Sí? Este que está aquí. Me acuerdo cuando Rubén nos trajo esta clase sobre Teresa de Ávila, y yo había realizado una imagen de Saint Germain. Cuando él la vio, me dijo: me recuerda a la imagen de San José Parlero. Parlero quiere decir el chismoso, el que cuenta, el que dice las cosas. ¿Por qué? Porque cuando salía Teresa de la Encarnación a hacer alguna diligencia, fundar algún convento, reunirse para conseguir ayuda para el convento, cuando llegaba allí al convento, se le acercaba a la estatua y allí
le leía el registro que tenía la estatua y se enteraba de todo lo que había sucedido en el convento en su ausencia. Y entonces aquí nos cuenta Rubén lo siguiente: cuando la Madre Teresa de Jesús fue nombrada priora de la Encarnación, contra el parecer de las monjas, puso en la silla prioral para aquietarlas a la Virgen de priora. Y como superior a San José, era fama que el santo patriarca les parlaba cuando las religiosas hacían, y así les nombraba el parlero. En testimonio de esta verdad se quedó con la boca abierta milagrosamente la estatua. En adelante, toda su vida será una gran propagadora de la devoción a San José. Ella lo llamaba San Joseph, y todos los conventos que fundaba los consagraba a este santo. Señor, dame de esa agua. Este es una pintura que está en la Encarnación de ese evangelio donde habla del encuentro de Jesús con la samaritana. Y aquí vemos el locutorio. Bueno, este soy yo que estoy por aquí, pero en este locutorio ella vio a la figura de Jesús asomada por esta ventana aquí en la pintura. Si se llegase a ver, vemos aquí un Jesús, como un Jesús cautivo, y ella asomada por esta ventana. Aquí vemos de frente, porque como ya no podían salir, eran monjas de clausura, por aquí le metían, si les llevaban algo, se lo podían meter por esta ventanita y ellas hablar por estas rejas, porque no podían salir. Y como decía Santa Teresa, entre santo y santo, muro de cal y canto. Llegó una vez la Inquisición y pasaron por el convento de la Encarnación una lista de libros prohibidos que deberían ser quemados. Casi todos los libros que tenía la Santa estaban en la lista de ser quemados. Al entregarlos a doña Teodora, Teresa le dice: tome y diviértase. En su celda, la Santa le dice a su Cristo: tú serás mi único libro. Porque ella iba a sacar el conocimiento de su ser interno. Ella comenzó a escribir. Una de sus obras más famosas es el libro de la vida, el libro de las moradas o castillo interior. Es un texto muy importante para poder llevar una vida mística. También las fundaciones es otra historia de cómo fue creciendo su comunidad. Esto ella lo hizo por orden de sus superiores, no porque ella quisiera ser famosa escritora, no porque ella quería saber más que los demás. Ella tenía pocos libros de consulta, porque bueno, la Inquisición le quemó casi todos los que tenían. Pero los textos que ella escribió la llevaron a convertirse en doctora de la Iglesia. Y otro convento importante en la vida de Santa Teresa es el convento de San José de Ávila, que es este que vemos aquí, que ella fue fundando, comprando casas, ella misma trabajando para expandir y hacer más amplio ese convento. Aquí vemos otra foto de él, la entrada del convento, y como todo convento dedicado a San José. El primer convento de la Reforma se denominó Convento de San José de Ávila o de las Madres, en el número 4 de la Plaza de las Madres, fundada por la Santa el 24 de agosto de 1562. Sería el primero
de los 16 que instauraría a lo largo de su vida. Para este primer proyecto necesitó la ayuda de familiares y amigos y de parte de la nobleza y el clero apulense. Sus hermanos Juana y Lorenzo, este último enterrado en una de las capillas del templo, fueron los que pagaron la compra del solar. Aquí vemos el altar mayor de ese convento y una estatua dedicada a San José. Aquí me ven a mí puesto, no era porque yo era santo, sino que para tomarme la foto de recuerdo que estuve en ese lugar. Allí está la estatua, que fue la primera estatua de San José coronado que se encuentra en el convento de San José del Ávila. Y fíjense, aquí en Caracas fue coronada la primera estatua de San Germain a los pies del Ávila. ¿Coincidencia o causalidad? San José fue su amor, su San Joseph. Y en 1539 Teresa quedó sanada según ella por San José y se refiere a esto en los siguientes términos. Y tomé como abogado y señor mío, me sacó con bien de que él, yo le sabía pedir, no me acuerdo hasta ahora haberle suplicado cosa que la haya dejado de hacer. Es cosa que espanta las grandes mercedes que me ha hecho por medio de este bienaventurado santo. Oh, este glorioso tenga experiencia que socorre en todas y quiere el Señor darnos a entender que así como le fue sujeto en la tierra, que como tenía nombre de padre siendo ayo, le podía mandar ansí en el cielo, hace cuanto le pide. Quería yo persuadir a todos que fuesen devotos de este glorioso santo. Aprovecha en gran manera a las almas que a él se encomienda. Solo pido por amor a Dios que lo pruebe quien no me creyere. Y verá por experiencia el gran bien que es encomendarse a este glorioso patriarca y tenerle devoción. Quien no hallare maestro que le enseñe oración, tome este glorioso santo por maestro y no errará el camino. Aquí vemos celda de Santa Teresa en el convento de San José. En la actualidad sigue habitado por monjas. De clausura que siguen la regla de la madre y en su interior hay un museo. Y en esta celda que recrea la celda de Teresa de Ávila, aquí vemos esta piedra que le servía de almohada porque no quería estar del todo cómoda. Y esta es otra historia que me encanta. Preguntó la madre, ¿qué tienen para cenar mis monjas? Respondió la otra, madre, tengo rábanos y leche. Exclamó la santa, Dios mío sea conmigo. ¿Rábanos y leche? Tráigame unos huevos, y con esa leche y pan rallado haremos un manjarcillo, y con eso cenaremos. Hasta hoy se guarda este guiso en memoria de la madre que no quiso matar a sus monjas con rábanos y leche. Aquí vemos la cocina del convento de San José. Otra estampa de Teresa, y es una frase que yo utilizo mucho. Santa Teresa vivía tan alerta en el aquí y en el ahora que estando comiendo perdices llegó la hora de la oración y las demás monjas la instaban a dejar de comer e ir a orar, y ella les contestó: cuando es oración, y cuando son perdices, son perdices. Ella no había comido tarde, le ponen la comida
ella tiene que vivir el aquí, el ahora, el presente. Lo otro es un convencionalismo. Ese ser que trabajaba tanto, con tanto ahínco, y ahora va a tener que dejar de comer. No, hay que vivir el eterno presente, el aquí y el ahora. Cuando a veces, a mí me pasaba que terminamos una actividad importante, pública, y estábamos agotados porque se había hecho un esfuerzo grande, y a veces llegaba gente, bueno, ¿y qué vamos a hacer para la próxima? Espérate un momento, que hay tiempo y con planificación se puede lograr, pero no al momento que estás agotado que te vengan a preguntar. Y hay un lugar que en el año de 1575, teniendo la santa cerca de 60 años, estaba cansada, esa carreta la agobiaba, el sol, estaba el camino entre Andalucía y Castilla, estaba lleno de huecos, lleno de piedras, y llegó ella junto a un acantilado llamado Despeñaperros. Y en este lugar se sentó a la orilla del camino y empezó a ver la grandeza de Dios. Qué bien se vive aquí, exclama Teresa. Y tenían todo, el agua tal vez se les estaba poniendo mala o se les había acabado, había poca comida, había qué sé yo, tantos problemas que tenían las monjas, y las monjas querían sacarla a ella de su tranquilidad. Y la madre no contesta nada, sino se queda viendo y dice, qué bien huele el tomillo. Primero, qué bien se vive aquí, y qué rico, qué bien huele el tomillo. Había muchas cosas por las cuales resolver, pero solo hay que darle poder a lo positivo, a la presencia de Dios. Tal vez eso no lo podía resolver en el momento, pero sí podía decir gracias por la vida, gracias por este día, y ver lo positivo del día. Si no todo estaba saliendo bien, que viera el bien que había en ese lugar. Y aquí esta imagen de Santa Teresa de Ávila es una imagen pintada en vida por Fray Juan de la Miseria. Y como ella viajaba tanto, los de ese convento querían tener una imagen para tenerla presente, y en contra de su voluntad, bueno, por obediencia acepta ser pintada. Y este fraile que estaba pintando en ese convento frescos Morales, le tocó, y es la única imagen en vida que le pintaron a Teresa de Ávila. Y al terminar el cuadro pasa algo. Fray Juan de la Miseria le enseña el retrato, y ella, Dios lo perdone, Fray de la Miseria, pero ¿dónde me ha visto que me ha hecho tan fea y tan legañosa?
ella no le gustó el cuadro que le hicieron. Pero bueno, era lo más parecido a lo que ella era en vida. Este es un ser que escribió libros, que tenía éxtasis. Bernini tiene una obra estupenda llamada La Transfiguración de Santa Teresa, que es la representación de ese momento que ella describe como un dardo, como un querubín, un ser de los más altos, un ángel de los más altos, le perfora el corazón con un dardo de oro, que era dolor, que era amor, que era un éxtasis que ella estaba viviendo. Y Bernini ha convertido el mármol en en carne, en tela, en movimiento. Es una obra fabulosa que usted puede apreciar en Roma. Y es Teresa una mujer que era astuta. Cuando ella escribe Camino de Perfección, va donde doña Ana de Mendoza y de Cerda, que es la princesa de Éboli, donde esta mujer denuncia a Teresa a la Inquisición. Esta mujer no quería a Teresa por sus aires de santidad. Esta mujer le faltaba un ojo. Y Teresa dice, no quiero monjas tuertas. Pero no tuertas porque le faltase el ojo, sino tuertas porque tenía todo torcido. Todo su ser era maldad, era envidia, era rabia, porque Teresa lo que hacía, lo hacía de corazón. Y era arrogante la princesa de Éboli. Y decía Teresa, la princesa, no me vendo, señora princesa, es el único lujo de los pobres. Y decía que la verdad padece, pero no perece. Y una vez esta señora busca a una persona que aparentemente tenía prodigios y la manda a buscar. Y Teresa, humildemente, al ver las cosas que estaban pasando, dice, los grandes señores necesitan platos fuertes, nosotros le hemos sabido a poco. Esto que dice Teresa es que ella no se dejó apabullar por la princesa de Éboli. Y cuando las cosas empezaban a alborotarse y empezaban a parecer que ya se estaba, que ya se podían hasta deshacer, ella decía, el demonio comienza a enredar, buena señal. O sea, no había que darle poder a las cosas negativas. Porque cuando lo atacan a uno es porque uno está trabajando. Al que no hace nada, ¿de qué le pueden decir? Pero al que trabaja puede ser que sea atacado. A grandes rasgos, hay muchas cosas que se pueden hablar de Teresa de Ávila. Pero a grandes rasgos, esto es lo que les tenía preparado para el día de hoy. Vamos a unirnos hoy a esta energía de Teresa de Ávila, Teresa de Jesús. Y vamos a llenar nuestro corazón con su enseñanza, con su sabiduría. Dios me los bendiga y hasta el próximo sábado que nos veamos por este mismo medio.